Gracias, Alfredo. Bueno, para mí realmente es comenzar una etapa de una nueva etapa en la INP, que es la etapa de trabajo del Comité de Educación, en el cual venimos intentando desarrollarlo desde hace varios años y realmente quiero agradecer a Alfredo el interés que ha puesto para que este comité pudiera tener su funcionamiento finalmente. Hubo muchos interés, muchas intenciones de, en un momento de hacer un curso, intenciones de hacer conferencias más complejas y finalmente fuimos a la realidad y creo que partiendo del tema Comité Educación, creo que es muy interesante partir con este tema, ¿no es cierto? O sea que algo que nació un poco de una charla entre Alfredo y María, que terminó en este contexto, creo que fue muy bueno, porque en la medida que uno tiene la intención de formar gente para que pueda tener sus presentaciones adecuadas, de la forma que corresponde, y tener una línea de pensamiento, creo que es muy importante. Creo que comenzar la actividad del Comité de Educación con esta jornada y siendo desarrollada por el presidente y la vicepresidente María, Alfredo y María respectivamente, es un espaldarazo desde el punto de vista de la importancia que le da al Comité de Educación y a la educación esta comisión directiva. Así que es la primera alegría que tenemos que tener y la segunda es el compromiso también de, por otra parte, Gabriel, que ha desarrollado, pues va a coordinar la próxima reunión y que nos daría un seguimiento y análisis para otras reuniones. Pero bueno, me da mucha alegría presentar entonces esta primera reunión online del Comité de Educación de la INP para acercar a los jóvenes, para cumplir con uno de los roles fundamentales de la INP, que es la formación de profesionales. Y bueno, aquí tenemos a Alfredo Cerizola y María Teresa Costa que nos van a hablar de los aportes para la presentación de un trabajo libre en un congreso. Realmente tenemos que estar agradecidos al tiempo y agradecidos por este interés. Así que los dejo a ustedes, así no les tomo más tiempo. Bienvenidos y adelante. Bueno, muchas gracias, Víctor. La idea surgió con María Teresa de tratar de brindar como algunos aportes que podamos tener para poder presentar trabajos libres en los congresos en general y, bueno, y particularmente en nuestro próximo congreso. Y esto implica fundamentalmente, bueno, la preparación, la redacción del resumen y después, bueno, la elaboración del póster. La mayoría en general son pósters, algunos van a presentación en plataforma, pero bueno, es un poco los mismos criterios generales. La idea es interactuar, obviamente con María Teresa ya estamos de acuerdo en que nos vamos a interrumpir sin problema y les invitamos a todos los que quieran también participar a que lo hagan por chat o abriendo el micrófono, no hay ningún problema, esto es una conversación. La idea es hacerlo con el tiempo suficiente para la presentación en el congreso próximo que tenemos en Quito, que va a ser del 20 al 23 de septiembre de este año. Eh, el plazo es el 30 de junio, o sea que estamos a un mes justo de presentación de los resúmenes. Y los resúmenes van a estar publicados en el número especial de la revista Medicina de Buenos Aires, que es donde se han publicado en los últimos años las conferencias y este año también. Y por eso el plazo no admite extensión, por lo menos a los efectos de si queremos que salga este, la publicación en la revista Medicina. Eh, Alfredo, yo quería hacer un comentario ¿Y sobre eso. cómo Creo no? que es un gran esfuerzo. Es la primera vez que la INP va a publicar los trabajos libres y los trabajos de presentación en una revista indexada. Y eso es muy importante para todos, pero especialmente para la gente joven, porque al estar indexada esta revista va a permitir que aparezcan ¿cómo se llama? De búsqueda,
engines de búsqueda que se utilizan como PubMed y otros, que hace que es importante para empezar a construir una hoja de vida sólida para aquellos que quieran hacer investigación. Entonces vale la pena que hagamos todos el esfuerzo por tener un número importante y dadas las guidelines que vamos a discutir hoy, creo que es una oportunidad para empezar ese proceso. Sí, totalmente. Nosotros hoy nos queremos concentrar en dos aspectos principales. Uno es el del reporte de un caso clínico y el otro el de una serie de casos. Esto para algunos puede ser un tema ya conocido, pero un poco para todos. Saber que los reportes de casos clínicos en realidad son observaciones científicas que lo que tenemos que lograr es que estén cuidadosamente documentadas, de forma tal que tengan valor, digamos, ¿no? Que puede ser un valor para la educación, para la formación y para la investigación médica, como decía María Teresa. Esto de William Osler lo conocerán, fines del siglo pasado, ya destacaba siempre anote y registre lo inusual, y cuando ha anotado y registrado lo inusual o una observación original, publíquelo. La idea es que la comunicación en un congreso es un primer paso hacia la publicación en una revista arbitrada. Este, Ojalá siempre fuera así, sabemos que muchas veces, bueno, quedan en comunicaciones en congreso y como decía María Teresa, esta igual es una oportunidad para que el resumen quede indexado en una base de datos internacional. Lo que es importante es que no se admite habitualmente en los congresos el camino inverso. Si un artículo ya está publicado, sea un caso clínico, bueno, no es admisible para la comunicación en un congreso, que es un espacio más cuando está en construcción esa comunicación científica. Alfredo, ¿puedo hacer un comentario sobre eso? Sí, por Una supuesto. cosa, yo creo que esto es importante entenderlo. Los abstracts y las presentaciones en los congresos se hacen con el objetivo de motivar a otras personas para buscar casos similares y para motivar la discusión sobre la observación. No tienen que ser perfectos, pero tienen, como decía Alfredo, tienen que tener alguna razón por la cual se ha escogido. La otra cosa importante es que si uno mira la historia de los clinical trials, todo empezó de esta manera, ¿no? Empezó de la manera en que alguien veía un caso interesante, lo recopilaba, daban un tratamiento, lo recopilaban y posteriormente se hacían estudios controlados. Entonces es importante tener en cuenta de que tienen muchísimo valor y son muy importantes y hay que dedicarles atención a cómo se preparan para la presentación. Siguiendo con esa línea, nosotros veíamos importante plantearnos eso, ¿no? El objetivo al comienzo de la descripción, para qué va a servir el reporte y qué tipo de pacientes podemos reportar. Entonces ahí es importante pensar en por qué un caso puede ser instructivo o formativo, cuál es la novedad que va a aportar esa comunicación del caso clínico y qué lecciones aprendimos nosotros a partir de la vivencia de ese caso o queremos compartir, digamos, con los demás respecto a lo que nos enseñó. Y esto, como decía María Teresa, hay casos emblemáticos de descripción de nuevas enfermedades o de casos de enfermedades poco frecuentes. El reporte de un sarcoma de Kaposi en un joven homosexual fue la observación inicial para el descubrimiento del virus del VIH. También puede ser las primeras descripciones nacionales de una enfermedad que por ese motivo previamente podía no haber estado tan advertida, o de descripción de manifestaciones o formas de presentación raras o inusuales de una enfermedad. Hoy en día estamos viviendo una era de mucha expansión del conocimiento y muchas veces están los casos típicos, pero también vamos viendo particularidades que pueden ir por las manifestaciones clínicas, por los hallazgos en los exámenes, sean neuroimagenológicos o de laboratorio, o por respuestas al tratamiento que no son las esperadas, las habituales. Entonces, podemos reportar la utilización de una nueva técnica diagnóstica, también podemos reportar el impacto de una enfermedad sobre otra, o de un régimen, como decíamos, ¿no? De un tratamiento que resultó en una condición no esperada.
podemos estudiar los mecanismos de una enfermedad, desarrollando explicaciones racionales para los hallazgos, generación de hipótesis, ¿no? Eso que puede, como decía María Teresa, promover otros estudios. Y en esto es muy importante también tener en cuenta que puede haber múltiples aspectos dentro de las publicaciones, incluyendo lo que pueden ser aspectos vinculados a lecciones humanísticas, que nos han dejado algunos casos, que muchas veces, como nos centramos mucho en los aspectos más como biológicos, pero también podemos poner el énfasis en otros aspectos. En general todo comienza, aparte de eso, de identificación de un caso como que tiene alguna situación que nos ha motivado el aprendizaje, en una revisión formal y aceptable por suficientemente amplia de un tema, que al mismo tiempo tiene que ser focalizada en la particularidad, digamos, ¿no? Si estamos viendo, bueno, una presentación de una enfermedad que es atípica por la manifestación clínica, bueno, destacar eso. Puede ser por el tipo de síndrome epiléptico que se manifiesta en una enfermedad o por los hallazgos neuroimagenológicos inesperados. Pero bueno, focalizado en eso y no en la generalidad solamente, ¿no? Y tiene que ser actualizada, ¿no? O sea, tenemos que tratar de verificar que lo nuestro sea realmente inusual, original, comparándolo con la bibliografía más recientemente publicada. La solicitud de consentimiento informado nos parece que es un elemento clave. Nosotros en la academia tenemos un comité de ética que tratamos de que de alguna manera nos ayude a ir considerando todos estos aspectos. En el consentimiento tenemos que considerar, por supuesto, la participación libre y voluntaria, garantizar en la medida de lo posible la confidencialidad de la información, incluso si presentamos imágenes de pacientes, cuando está justificado hacerlo, ser sensibles y tratar de ocultar todo aquel aspecto que pudiera ser identificatorio del paciente. Esto nos parece que es importante. No sé, María Teresa, si querés comentar algo en este sentido. Sí, yo creo que esto es muy importante, cada vez es más controversial el uso de imágenes y el uso de datos de pacientes, aún teniendo un consentimiento informado, que no tengan un alto contenido de sensibilidad y de tratar de minimizar al máximo la identificación de los pacientes. Esto es fundamental y hoy en día cualquier publicación que uno quiera hacer en cualquier revista va a solicitar claramente que exista esos consentimientos, y es importante estudiar con cuidado porque el consentimiento que normalmente se recibe es exactamente sobre lo que dice el consentimiento. O sea, el consentimiento es para presentarlo en un congreso, para publicarlo, para presentar una imagen, para compartirlo con una audiencia, para compartirlo con otros investigadores, para compartir datos con otros miembros de la familia. O sea que esto cada vez está más complejo y creo que vale la pena que todos empecemos a analizar cuidadosamente esta parte del consentimiento informado, no solamente en las publicaciones, sino en todas nuestras acciones de compartir datos de los pacientes. Perfecto, sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Más allá de que pueda haber normativas particulares de cada país, creemos que es una cuestión general que nuestra academia tiene que promover, es la autonomía del paciente, sobre todo nosotros que trabajamos con infancia, fundamental, ¿no? En la preparación del resumen para el reporte de un caso clínico, como les decíamos, después vamos a introducir las series de casos. Es fundamental considerar estos ítems, ¿no? El título, los autores con la afiliación, es decir, como el cargo que más los representa, una introducción, una descripción del caso clínico y discusión y conclusiones que pueden ir en un solo ítem.
y después en el póster puede haber figuras citables y referencias bibliográficas que no van en el resumen. El título es importante, hay que dedicarle tiempo a pensarlo, tiene que ser bien descriptivo de lo que queremos mostrar, lo más exacto posible y tan breve como sea posible, ¿no? Esto en los congresos uno tiene como un poco más de libertad que cuando es un artículo, que en general uno ahí digamos, adopta un estilo más formal. En los congresos se admite que dentro del título exista una pregunta. Como decía María Teresa, uno muchas veces busca motivar a los otros participantes del Congreso a que participen, opinen y de alguna manera también, si tienen casos similares, a establecer como mecanismo de colaboración entre diferentes colegas y entre diferentes centros para poder ampliar una casuística, ¿no? Los autores, bueno, como les decía, con su afiliación, y después lo que es el cuerpo del, digamos, del resumen, que está la introducción, la descripción del caso clínico y la discusión. En la introducción es muy importante, a partir de esa revisión que hicimos de la bibliografía, definir la enfermedad o el problema clínico o la pregunta clínica planteada, proveer de aquellas definiciones que sean más pertinentes, no hay que obviamente definir todo, y sobre todo tratar de destacar el mérito de la comunicación, ¿no? Este caso clínico es importante porque la finalidad de la presentación está en advertir sobre y ahí introducir cuál es el mérito que consideramos que de alguna manera uno lo retoma después en la conclusión. Bueno, esta es una frase de Eurípides que dice: lo que mal empieza, mal acaba, entonces tratemos de que la introducción sea la mejor posible. La descripción del caso clínico tiene que ser, obviamente, es una síntesis. Habitualmente se plantea que tiene que ser en el orden cronológico y recogiendo lo esencial de la historia, el examen físico y las investigaciones realizadas para que el que esté observando el póster o escuchando la presentación pueda sacar sus propias conclusiones sobre la validez del caso, ¿no? Que esté bien identificada la enfermedad y su causa, que los criterios de cada diagnóstico sean explícitos y compartibles, que la elaboración de diagnóstico haya sido suficientemente completa y consistentemente aplicada, de alguna manera en que todos podamos compartir de que ese es el diagnóstico o el abordaje del problema que se está planteando. Y en la discusión, uno ahí puede comparar y contrastar, ¿no?, el caso con revisión de la literatura. Uno puede decir, bueno, esta es la primera descripción en la bibliografía que hemos consultado sobre, y sea un caso nacional o una particularidad inusual de lo que puede ser la forma de presentación, ¿no? En qué medida eso puede desafiar conocimientos previos, y bueno, de alguna manera ahí retomamos aquello que decíamos de destacar el mérito de la comunicación del caso clínico. Lo importante es que esto, que es el cuerpo del resumen, tiene una extensión que es acotada, y que en la mayoría de los congresos, y en esto también, está en las 250 palabras. Con lo cual hay que tener una capacidad de síntesis importante, porque bueno, uno puede hacer como una versión preliminar más extensa y después irla acotando a la extensión que se solicita. Habitualmente, si el resumen lo enviamos y tiene más de la extensión permitida, nos es devuelto diciendo: usted ha superado el límite permitido. Puede ser que nos den un margen, decir, le agradecemos, lo revise y lo devuelva al día siguiente, o no sea aceptado, ¿no? No están considerando... Alfredo, Sí. discúlpame, Alfredo, una cosa es importante, ya hay muchos congresos que tienen sistemas electrónicos para enviar los abstracts, lo cual significa que si se pasa uno de las 250 palabras, simplemente no lo aceptan, el sistema no lo acepta.
Entonces es muy importante lo que dice Alfredo, leer con cuidado las recomendaciones. Hay otros eventos o congresos o meetings que eh, hablan de caracteres en lugar de palabras, que incluyen, le dicen a uno 3.000 caracteres y eso suena como mucho. Y realmente 3.000 caracteres es muy similar a las 250 palabras. O sea que es importante leer con cuidado las recomendaciones y si se establece esa disciplina de siempre hacer el mejor resumen posible en el menor número de palabras, eh, es un ejercicio que a largo plazo se hace bastante eficiente hacia el futuro. Sí, para los latinos que tendemos a extendernos y a que nos gusta dar muchos detalles, es un esfuerzo mayor, yo creo que para los anglosajones, esto de ser concretos y de decir lo esencial en pocas palabras, ¿no? Ujú. Después, como decíamos en la parte del póster, ¿Puedo decir algo? ¿Puedo comentar algo? por Por supuesto, supuesto. Víctor. Cortísimo. No poner citas bibliográficas en los resúmenes, en el resumen, muchas veces en el resumen de los artículos. No sé si también es para tenerlo en cuenta en lo que sería el abstract, ¿no es cierto? El abstract que se envía para el trabajo en los resúmenes. Sí, También totalmente, es no importante va. tenerlo en cuenta porque hay gente que pone la cita y no va ni en un resumen de trabajo ni en un resumen de esto, ¿no? Para Para presentación de casos. un congreso. Punto, perdón. No, no, por supuesto. En el póster, ahora veremos que sí pueden incluirse algunas referencias bibliográficas, en general no es la misma cantidad de referencias bibliográficas que en un artículo, son muy pocas, como un poco destacando también las centrales referidas al caso clínico presentado. Y en el póster, que eso también podemos hacer como un pequeño paréntesis, es importante pensar, el póster tiene que poder leerse a una distancia razonable, entonces ahí en general se recomienda, obviamente, que el título esté en una letra más grande y bien destacado, y después, bueno, que, digamos, no sea tampoco excesivamente cargado en texto. Se recomienda un tamaño de letra en general para el póster que sea de 40 o más en las letras habituales tipo Arial o Calibrí, y que muchas veces la información puede estar en figuras o tablas o gráficos o ilustraciones, que eso facilite la comprensión del caso clínico en la mirada del póster, que en general es una mirada rápida. En general hay una presentación, lo que se llama la recorrida de pósters, que es de unos minutos, pero después quedan expuestos para que la gente pueda también hacer su propio análisis. Y lo importante es que no duplicar, digamos, ¿no? Si pusimos un dato en una figura, en una tabla, no ponerlo en el texto y a la inversa, ¿no? Repetimos, evitar toda información que pudiera servir para identificar al paciente, no incluir las iniciales, no es necesario poner la fecha de nacimiento, ni cuándo se hospitalizó. Todos esos datos hay que tratar de evitarlo justamente para preservar la confidencialidad de la información. Alfredo, un Sí. comentario sobre específicamente la elaboración del póster, esas cosas, esos aspectos que estabas mencionando sobre las letras. La verdad es que es muy sencillo si uno entra a cualquier eh, eh, sistema online que hace los pósters, así no se vaya a pedir con ellos. Ellos son muy claros en los tamaños, las proporciones y los patrones de colores, que también es importante. Lo importante es que todas estas cosas no deben llamar la atención más que el contenido del póster, ¿no? Los colores que sean armónicos, los títulos legibles, si uno tiene que acercarse demasiado, la letra está muy pequeña, y lo mismo con los tamaños de letras. Hay muchos tamaños, perdón, muchos tipos de letras que no son muy buen compatibles con los sistemas que se utilizan para crear esos pósters. Por ejemplo, PowerPoint, otros sistemas que son los tradicionales sobre los que escriben y van a ser distorsionados cuando se imprimen estos pósters. La otra cosa también que hay que tener en cuenta es el tipo de computador en el que se hace.
Si se hace en un PC y después se imprime a través de un Mac, pueden haber incompatibilidades. Lo que uno hace no se vea tan exacto como uno quisiera. Entonces es importante tener en cuenta esos pequeños detalles que van a hacer que la calidad de lo que se está presentando sea más eficiente. Sí, en general, una de las estrategias que se pueden usar después que uno tiene el póster diagramado, partiendo de la base de que lo diagrama uno mismo, es guardarlo como formato PDF, que en general resiste a los diferentes Los métodos cambios. Ujú. de sistemas operativos, ¿no? Bueno, y lo de la referencia bibliográfica que comentábamos, en general no son referenciados en el texto del póster, aunque ahí podría ser, no en el resumen que se envía, pero podría uno, si quisiera, hacer una referencia mínima en el trabajo, y las referencias no suelen ser más de 3, 4, 5 referencias, como para destacar lo principal referido a ese póster y no hacer como en un artículo donde uno se extiende y pone 15 o 20 referencias. Entonces, un poco en esta primera parte del reporte de casos clínicos, lo importante es, obviamente, nos va a llevar un tiempo y eso no es menor. Por eso estamos haciendo esta actividad con un mes de anticipación, porque nos parece que hay que pensarlo, elaborarlo con tiempo. La definición de ese caso clínico y problema clínico de interés, que todos en la práctica clínica vamos viendo. Bueno, dedicarnos un tiempo para poder hacer la búsqueda bibliográfica, la redacción adecuada, recopilar toda la información, sea ya más pensando en el póster, en imágenes o los datos de laboratorio, lo que precisemos para que la comunicación sea bien documentada, ¿no? Este, y esto nos parecía que era lo central en la parte de casos clínicos. Y moviéndonos un poco hacia la serie de casos, que en realidad tiene muchas características en común, pero tomamos esta frase que está publicada en una revista científica que dice, en real, como que la ciencia no es más que un refinamiento del pensamiento de todos los días. Y esto nos parece que es importante para nosotros, como decía María Teresa, bueno, la presentación de trabajos en los congresos es un motivo de aprendizaje para todos, que a uno lo estimulan también a ver la experiencia de los otros, a analizar los procesos intelectuales que le llevaron a hacer un determinado diagnóstico o un determinado tratamiento. Este, pero termina siendo también un aprendizaje para uno sobre cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo clínico y nuestra práctica clínica de todos los días. Así que nos parece que es un beneficio que tiene muchas miradas posibles y que por eso lo estimulamos tanto, ¿no? Entonces, cuando es una serie de casos, ahí en realidad uno puede ya no ir tanto a lo inusual o particular, este, puede, por ejemplo, analizar conocimientos, características relacionadas con un problema clínico, trastorno o enfermedad. No sé, por poner un ejemplo, probablemente hoy en día difícilmente se reporte un niño que tenga un síndrome de Dravet típico, pero sí se puede reportar una presentación atípica de una encefalopatía por CSN1A, o se puede reportar una serie de pacientes con síndrome de Dravet para ejemplificar las variantes en sus manifestaciones clínicas, epilépticas, del desarrollo, genéticas, lo que fuera, ¿no? Entonces ahí es donde uno puede pensar si corresponde más a un caso clínico aislado o si tiene que necesariamente recopilar una serie de casos, y en realidad no hay un número mínimo para decir que es una serie de casos, obviamente más de uno. En general hasta 4 se plantea que es un reporte de casos y después, digamos, pero todo esto depende también de la frecuencia de la enfermedad, de lo raro o particular que pueda ser, ¿no? Y de lo que decíamos de la práctica clínica, bueno, puede haber preguntas clínicas que surjan de los hallazgos clínicos, desde la etiología, desde las manifestaciones clínicas de la enfermedad, como decíamos, ¿no? Del tipo de epilepsia, de las clasificaciones que podamos realizar sobre el tipo de crisis y las manifestaciones. También puede haber de diagnósticos diferenciales o pruebas de diagnósticos aplicadas, esto en términos de
neuroimagen y genética. Hoy en día tenemos avances todos los días. Sobre tratamientos, incorporación de tratamientos nuevos, sabemos que hay mucho también campo en esto. Sobre la evolución y el pronóstico o la prevención de enfermedades. Y también decíamos, bueno, uno puede plantearse serie de casos en los cuales se analice la experiencia de los pacientes y el valor que ellos atribuyen a determinadas experiencias, ¿no? Cómo vivieron el proceso de la transmisión de la noticia de que tienen determinada enfermedad o determinada condición o lo que fuera, ¿no? La estructura cambia un poquito en lo central cuando es una serie de casos, porque uno ahí, aparte, la introducción es igual, al final de la introducción uno sí describe un objetivo como bien concreto, y después tiene la parte que va a explicar cómo va a hacer el trabajo, la información de los resultados y la discusión en conclusiones, que es similar a lo anterior. Y en un caso clínico es más difícil, pero bueno, uno también lo podría reportar, pero en la serie de casos puede tener más sentido comunicar si hay algún tipo de conflicto de intereses, sobre todo si se aplicó un determinado tratamiento o si hay algún tipo de financiación que respalde el trabajo, ¿no? Alfredo, yo quería hacer un comentario Sí, sobre el concepto de conflicto de intereses, que creo que es también, así como el consentimiento informado, un tópico muy importante en ética en este momento. Cuando uno habla de conflicto de interés, no significa que se pierda validez o valor de lo que se está presentando. Al contrario, significa que se está dando la información amplia y precisa a las personas que están recibiendo esta información sobre eh, eh, relaciones con farma, relaciones con métodos de diagnósticos, etcétera. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo utilizo una prueba neuropsicológica común y corriente que esté disponible a todo el mundo, pero yo soy la autora y estoy presentándola, yo debo aclarar que yo recibo honorarios por esa prueba. Si yo utilizo un método diagnóstico que fue desarrollado en el laboratorio en el que yo trabajo, es importante hacerlo. Si tengo regalías por publicaciones sobre el tema, si soy parte de un consejo consultor científico de una compañía farmacéutica, también debo reportarlo. Y esto no le quita ningún valor a la publicación. Al contrario, si usted es parte de esa prueba, o usted creó esa prueba, o usted escribió un libro, o significa que usted es una autoridad en eso y lo sabe, o que ha sido parte de ese proceso de aprendizaje que está llevando todo el mundo. Pero creo que es importante que a veces se entiende que cuando uno habla de conflicto de intereses como si fuera algo negativo, y la realidad es que no es negativo, es un proceso de transparencia y de también identificar expertos en el área. totalmente. Muy, muy claro, María Teresa. Después tenemos el tema, como le decíamos al final de la introducción, después que uno hace como la revisión mínima, la definición de objetivo. Puede haber un objetivo general con una pregunta conceptual y un objetivo más específico, más operativo, que ese no debe faltar, digamos. El objetivo específico es en realidad el que va a definir concretamente el trabajo, y lo que en realidad tiene que haber es que estén relacionados, porque bueno, la pregunta operativa tiene que estar relacionada con la pregunta conceptual, ¿no? Y también un poco va a plantear si vemos que el trabajo es viable, factible de realizar. En la metodología, eso que decíamos en la introducción, metodología de resultados y discusión de conclusiones, acá en general la serie de casos uno puede entender que hay algunas que sean transversales, en el sentido de que uno hace una observación única sobre un determinado paciente en un determinado momento evolutivo de su condición o enfermedad, o pueden ser longitudinales, que uno haga múltiples observaciones de la evolución, que en realidad puede ser prospectivo o retrospectivo. Esto tiene siempre como varias interpretaciones. En realidad lo más importante que hay que tener en cuenta es que el prospectivo es en el sentido en que las cosas van ocurriendo,
Y retrospectivo sería una vez que uno tiene como un diagnóstico, una mirada hacia atrás, digamos, ¿no? Puede haber estudios prospectivos que sean como si fueran cohortes históricas. Nosotros fuéramos a buscar aquellos niños que fueron prematuros y viéramos cómo evolucionaron en el tiempo. Aunque nosotros estemos parados ahora y los niños hayan nacido hace 5 años atrás, bueno, el concepto de que todos nacieron, tuvieron su condición de prematurez y después fueron desarrollando determinadas complicaciones, no le hace perder carácter prospectivo si está bien diseñado en ese sentido, digamos, ¿no? Después, obviamente, tratándose de una serie de casos más amplia, hay que definir bien los criterios de inclusión y de exclusión, y ahí tenemos que explicar bien cómo vamos a seleccionar los pacientes, en qué institución o instituciones, en qué periodo y cómo se van a ir incluyendo los casos. Obviamente, todo esto apunta a que dar la información suficiente para que cualquier otro colega pueda reproducir este estudio en otro lugar, procurando ver si tiene los mismos resultados u otros. Como sabemos, no necesariamente tienen que encontrarse los mismos hallazgos en diferentes momentos o en diferentes regiones geográficas, ¿no? Siempre pensar si la muestra de los pacientes de estudio es representativa de la población con dicho problema, si representan el espectro completo y si tenemos algún tipo de sesgos de inclusión, porque bueno, obviamente según el tipo de problema podemos establecer sesgos. Si estamos haciendo un estudio sobre cefalea, va a ser muy diferente si lo hacemos en la comunidad o en un centro de atención primaria o una puerta de emergencia o en un servicio de neuropediatría, digamos, ¿no? La población, la muestra de pacientes va a estar marcada por dónde estemos nosotros generando esa población, ¿no? Después el tema de las variables del estudio, hay que definirlas. Después en el postre, obviamente, si es una comunicación oral, capaz que hay un poquito más de tiempo, pero bueno, en general hay que definirlas que no sean obvias y decir cómo fueron medidas, ¿no? Eso, como decía María Teresa, si nosotros queremos decir que evaluamos el desarrollo, bueno, ¿de qué manera evaluamos el desarrollo? O si hicimos un diagnóstico de capacidad intelectual, lo mismo, ¿no? Puede haber que aplicar alguna estrategia para analizar los resultados. En general, en la serie de casos, las técnicas estadísticas son bastante básicas. Y por supuesto, y volvemos sobre los aspectos éticos del estudio que son fundamentales y que acá incluye también la solicitud del consentimiento informado. En general, ya en la serie de casos, la participación de un comité de ética, una aprobación institucional, que en el reporte del caso clínico en general se admite que es suficiente con el consentimiento informado por parte de los responsables legales del menor y si el menor está en condición de dar su opinión, de asentir también, ¿no? De estar de acuerdo. Esto es lo que habíamos destacado también para el caso clínico es importante, ¿no? La idea nuestra es generar un conocimiento nuevo con el máximo de beneficios y el mínimo de riesgos y establecer alguna conducta a adoptar frente a posibles riesgos. En general, la serie de casos como estudios observacionales, los riesgos pueden ir más que nada por el tema de la confidencialidad de la información, o por la sensibilidad en la realización del estudio que podamos tener para realizar determinadas preguntas y en la forma en que las hacemos, y siempre respetar la participación libre y autónoma, el consentimiento informado y, como les decíamos, la aprobación de un comité de ética. Esto puede haber normativas específicas en diferentes países, que es importante, bueno, considerarlas porque para algunos estudios retrospectivos basados en revisiones de historia, hay algunos países que admiten que ahí no es necesario el consentimiento informado directo de cada paciente y otros pacientes que exigen de que aún sea solo la revisión de la historia clínica, que esos son datos sensibles que necesariamente se precisa del consentimiento informado. Pero bueno, en todo caso siempre respaldarse en las normativas específicas del país o de los países donde se realice la investigación en caso de que sean estudios multicéntricos, ¿no?
Y Alfredo, una cosita acá, además de eso, y dentro del mismo país, los comités de éticas pueden tener diferentes regulaciones, es decir, los comités de éticas están formados por expertos y por personas comunes, y algunas veces no están totalmente de acuerdo en cómo se regulan con respecto a otros. Entonces hay una regulación fundamental del país o de las instituciones, pero algunas veces pueden variar. Entonces es importante siempre consultar al comité de ética local que ustedes tengan para estar claros de esas regulaciones que pueden unas veces eh, diferentes. Total. Y lo que comentamos aquí es que cuando uno va a analizar la bibliografía, para esta serie de casos, muchas veces es conveniente hacerla como con otros ojos y no solo la lectura y destacar la información, porque uno, a partir de esa revisión que hace focalizada, actualizada, puede sacar ideas que sean importantes para la investigación que uno quiere hacer. Obviamente que tiene que hacer una actualización de los conocimientos, ver si es posible, o sea, si otro lo hizo y sin mayores dificultades, eso significa que nuestro proyecto también va a ser viable. Este, Vamos a tener el marco conceptual, los objetivos específicos, muchas veces ver cómo los redactan en los trabajos nos puede ayudar a ser más precisos en eso. Mirar la metodología también nos puede ayudar a ver bien los criterios de selección, a valorar el tamaño de la muestra. A veces pensamos que una muestra nuestra puede ser demasiado pequeña y sin embargo vemos que hay artículos publicados con muestras similares. En ese sentido también puede ser un dato importante para la validez externa. Cómo definieron las variables, con qué instrumentos midieron las variables que eran significativas, qué estrategias usaron, qué procedimientos y pautas de seguimiento. Siempre existe en los artículos un apartado que dice las limitaciones de este estudio fueron, y ahí hay todo un tema con los problemas que se enfrentaron, y eso uno puede sacar de ahí apuntes para tratar de ver si podemos evitar esos problemas, y ahí podemos también tener pautas sobre el análisis estadístico utilizado que nos ayuden a ver si nosotros estábamos también en la misma línea o no, y por qué sería mejor un determinado análisis que otro, ¿no? También es muy importante la bibliografía porque nosotros queremos comparar nuestros resultados con estudios similares. Entonces, tener como un apartado con las principales casuísticas publicadas similares es de mucha ayuda. Y lo que le decía, eso de la validez externa, bueno, si otro publicó información, sea concordante o discordante con la nuestra, va a darnos como mucho aval, digamos. Siempre tenemos que estar como considerando todo el conocimiento publicado sobre un tema para ver en qué medida estamos alineados y en qué medida puede ser algo que se salga de lo esperado o de lo habitual, ¿no? En los resultados, lo importante es presentar los datos más representativos y no todos los datos. Acá hay una referencia ya, una medianamente antigua y otra extremadamente antigua. Una se refiere a que incluirlo todo es una obsesión que no prueba que se dispone de información ilimitada, sino que lo que prueba es que se carece de capacidad de discriminación. Y la otra, que ya es del 1800, el presidente de la Academia de Ciencias americana decía que el necio colecciona hechos, el sabio los selecciona. Digamos, es muy importante pensar siempre cuáles son los datos de todos los que podamos haber recabado que queremos mostrar, ¿no? Igual que en el caso clínico, pensar que los resultados los podemos expresar como texto, pero también como tablas, cuadros de texto, figuras, y que no es conveniente repetirnos, que hay formatos clásicos, ¿no? Que siempre en general empiezan los resultados como se incluyeron tantos pacientes, tanto de sexo femenino y obviamente de sexo masculino el restante, con una media de edad de tanto, mediana, rango, y ahí sigue en general la reacción, ¿no? Y eso nos puede ayudar a, cuando estamos empezando, se dice que la redacción científica no es literatura que tiene que tener mucho,
con muchos adornos, sino ser lo más concreta y sistemática posible, ¿no? Y informar de los resultados principales variables siguiendo lo que dijimos en material y métodos. Y la discusión, obviamente, al igual que el otro, analizar lo principal de los resultados. No hay que recapitular los resultados, sino decir qué es lo más novedoso, compararnos con la revisión de la literatura que hayamos hecho, describir esto que decíamos, en qué concuerda y en qué se diferencian, y analizar las limitaciones del estudio y delimitar aspectos no resueltos y posibles estudios que se podrían generar a partir de los hallazgos de la serie de casos publicadas, ¿no? Y en realidad las conclusiones que a veces se ponen como destacadas aparte de la discusión, pero pueden ser el final de la discusión, es cuál es el conocimiento basado en los datos mostrados que nos pueden llevar a recomendaciones para aplicar a nuestra práctica y esto que decíamos de las propuestas de futuras investigaciones. Muchas veces se dice, bueno, pensar en cuáles son las lecciones aprendidas para que cada uno se lleve para su casa. Existen otros tipos de estudios que no queremos tampoco decir que esto es todo. Hay estudios que evalúan pruebas diagnósticas frente a otra prueba que se considera un gol estándar. Puede haber estudios de concordancia intra e interobservadores, sean estudios de concordancia desde hallazgos físicos, evaluación de determinado tipo de movimientos, si lo que para mí es determinada característica, para lo otro también lo es, o la interpretación del electroencefalograma, o de una neuroimagen, o de lo que sea, ¿no? Hay muchísimos ámbitos para poder hacer estudios que cada uno tiene como sus particularidades metodológicas. Y hay incluso estudios más complejos que no queríamos entrar porque estos requieren ya como otro desarrollo metodológico, como son los estudios analíticos para así demostrar hipótesis, que pueden ser estudios de cortes o estudios de caso control, o incluso más complejos los estudios de intervención o experimentales, en general ensayos clínicos doble ciego, aleatorizados y controlados. No sé, María Teresa, si de esto quería comentar algo. Sí, yo creo que valdría la pena dedicar de pronto una sesión independiente a detallar estudios, la complejidad de diferentes estudios prospectivos, retrospectivos, longitudinales, transversales, observacionales o de intervención, y cómo se analizan, porque es importante, sobre todo, creo que estos tipos de estudios, a diferencia de lo que hemos discutido hasta el momento, requieren una planeación antes de que tengamos los datos para presentarlos. Es decir, creo que en la INP hemos recibido estudios muy interesantes, pero creo que vale la pena de pronto crear un espacio para la generación de hipótesis, el por qué se plantea diferentes metodologías para estos, pero por supuesto, en el momento de hacer resúmenes o presentaciones, cualquier de estos estudios igual van a tener que tener los mismos fundamentos que presentaba en esta presentación de la serie de casos o de la presentación de casos con las limitaciones de 250. Así estamos presentando un clinical trial de 100 personas, las mismas 250 palabras es lo que uno va a tener para poder enviar el abstract, para poder ser presentado. Entonces creo que necesita un nivel más complejo de resumen, pero es muy importante detallarlos. Perfecto. Y bueno, también en la serie de casos las mismas situaciones, ¿no? Esto va a llevar incluso más tiempo para definir el problema y también para pensar siempre en forma científica y organizada, tanto para recoger la información como para procesarla, ¿no? Eso, siempre considerar que, bueno, es un tiempo que después nos recompensa en cuanto a lo que puede ser después en la presentación del Congreso, el feedback de otros colegas, el interés por sumar algún caso y hacer de eso una comunicación o un intercambio de conocimiento que siempre es súper valioso, ¿no?
Y bueno, volver a destacar que el plazo es el 30 de junio, así que tenemos un mes por delante, pero bueno, pasa rápido siempre el tiempo, así que invitarlos a hacerlo más bien ejecutivos en llegar en plazo. Y bueno, las preguntas y los comentarios que tengan, bienvenidos todos. Una recomendación, cuando estén preparando los abstracts, primero recuerden las 250 palabras y segundo, recuerden la estructura que presentó Alfredo al principio de introducción, materiales y métodos, resultados, conclusiones y discusión. Y seguir esos pasos es fundamental para un buen recibimiento de estos abstracts. Pilar, creo que tienes la mano levantada. Sí, María Teresa, muchas gracias. Alfredo, muchas gracias. De verdad que ha sido excelente tener la oportunidad de escucharlos, de afianzar conocimientos y que afortunadamente nuestros residentes puedan compartir la información. A mí me gustaría tener, tengo dos preguntas que me gustaría que me ayudaran a resolverlas. Y es cuando uno tiene, por ejemplo, una serie de casos, pero algunos los ha visto hace varios años, ¿no es cierto? Entonces, hace varios años de pronto no ha vuelto a ver al paciente, tiene la descripción en la historia clínica y entonces no logra conseguir ese consentimiento informado porque los datos que te aparecían en la historia ya no son los mismos, entonces ya el teléfono no coincide, se le perdió a uno ese paciente, pero tiene la información registrada en la historia clínica. Entonces, esa parte pues limita pues para poder hacer la serie de casos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podría uno resolverlo o si definitivamente le toca excluir ese paciente? Esa es una pregunta y la otra yo creo que era como para aclararlo un poquito mejor, si uno lleva un caso o una serie de casos o un trabajo a un congreso, si lo puede llevar a otros. Eso quería preguntar, Alfredo, María Teresa, muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Respecto a esto, realmente son preguntas muy importantes las dos. Voy a tratar de ser bien breve. La primera, yo creo que ahí realmente uno tendría que tener un plan de contingencia con el comité de ética que evalúe la situación de cómo proceder. En nuestro país, la legislación actual nos lleva a que si no tenemos el consentimiento, no lo podamos incluir, pero sabemos que en otros países es diferente. En Francia es diferente. En Francia no se precisa el consentimiento para una situación como la que tú planteas. Entonces, bueno, a veces uno ahí busca con el comité establecer como un plan de contingencia frente a determinadas situaciones y algunas veces, aunque nos pese, no podemos incluir pacientes si no tenemos un consentimiento, cosa que, como tú decís, muchas veces puede ser difícil de conseguir. No sé, María Teresa, ¿qué opinas tú ahí? A ver, eso se presenta con mucha frecuencia y hay dos situaciones importantes. Una es, por lo menos en mi caso, el no tener el consentimiento y otras veces el tener consentimientos de entrar a estudios cuando fueron niños en los cuales los padres consentimientos y en este momento siendo adultos querer recuperar esos datos. En ambos casos existen, por lo menos aquí en Estados Unidos, como dice Alfredo, la discusión con el comité de ética. En mi caso, he tenido varias situaciones similares y el comité de ética exige para poder incluir esos, primero, la constancia de que uno ha hecho el esfuerzo de contactarlos y que no ha sido exitoso en contactarlos. Segundo, que todos los datos compartidos son totalmente anónimos y que no hay ninguna identificación personal incluyendo. Y tercero, que hace parte de casos
conjuntos, ¿no? Digamos que va a enriquecer los datos, va a enriquecer una tabla o algo, y en la mayoría de los casos, si se cumplen esos requisitos, ha sido bastante exitoso para poder utilizar esos datos, pero básicamente es decisión del comité local de ética, la decisión sobre incluirlos o no. Y la segunda, Pilar, yo creo que sí es válido. O sea, cuando uno lleva un trabajo, por ejemplo, ¿no? Uno puede llevar un reporte de un caso porque le parece llamativo, atípico, porque tiene preguntas, porque tiene dudas, y esas preguntas pueden trasladarse a otro congreso, y que sea otro el público, digamos, ¿no? O sea, me parece que eso no, presentarlo en uno no invalida presentarlo en el otro. Lo que sí me parece que es importante, que decíamos al principio, es que si el trabajo está publicado, ahí sí deja de ser válido presentarlo en congresos como trabajo libre, ¿no? En Tiene que tener un muchos congresos sentido, ¿no? pide, sí, perdón, Alfredo, en muchos congresos, por ejemplo, el Child Neurology Society requiere que uno declare que ha sido presentado en otro evento y la razón por la cual uno considera que es de interés para este nuevo público. Es decir, al submitir el abstract te van a decir si lo has presentado en otro congreso, por favor explicar las razones por las cuales lo presenta en esto. Pero como dice Alfredo, porque es un público diferente, porque es un evento internacional, porque está buscando expertos para tener algún feedback sobre el tema, pero eso y hay otros congresos que no permiten en absoluto ser presentados. Cada congreso tiene dentro de las recomendaciones y las instrucciones para submitir abstracts, generalmente tienen especificado eso claramente. Algunos no tienen problema tampoco. Nosotros en general promovemos la presentación y consideramos que si el trabajo es de valor, no hay inconveniente que se haya presentado en otro, siempre que no esté publicado. Muchas gracias. Placer. De pronto, no sé, podemos ir por lo menos cerrando y además la grabación que habíamos dicho que le íbamos a culminar, capaz que antes de cerrar, comentar de la próxima actividad que decía Víctor al principio, que es el jueves 8 de junio, cambia un poco el horario y después, bueno, vamos a informar por todas las vías de mails, cambia el horario y cambia el link, porque es una sala que usa el doctor Gabriel González, que van a presentar en conjunto con Celeste Padre el tema accidente cerebrovascular en la infancia a partir de la presentación y discusión de casos, en una actividad también interesante, un tema que después se va a desarrollar más en el Congreso. Y bueno, estos son nuestros correos electrónicos, el mío, el de María Teresa y el de Secretaría. El tuyo, Víctor, pero no lo incluí, pero todo el mundo creo que accede a él, por cualquier pregunta.